Tiene el uso de la palabra el señor abogado Luis Francisco Sarmiento, quien patrocina a Jocelyn Duberly Silva Flores. Con todo el respeto, señorita jueza, en vista de que el señor César Cataño Porras encabeza el caso, y además sobre él gira, es el eje central del caso, esta defensa solicita que primero se nos dé la oportunidad de empezar con el señor Cataño. Correcto. El señor abogado Juan de Dios Zorrilla Quintana. Así es. Señorita jueza, de la lectura y del requerimiento verbal del representante del Ministerio Público se puede apreciar que no se ha invocado ninguna de las causales establecidas en el artículo 253, inciso tercero del Código Procesal Penal vigente, ya que no se ha dado ninguna razón que haga indispensable la medida de comparecencia, porque de acuerdo al principio de legalidad del derecho procesal penal tiene que haber una causal invocable, porque lo que está en juego es la restricción de un derecho fundamental. Entonces, ¿qué se quiere prevenir con esto? Los riesgos de fuga, ocultamiento de bienes, insolvencia sobrevenida, impedir la obstaculización de la verdad, evitar el peligro de reiteración delictiva. Ninguna de estas causales ha sido invocada, ni tampoco se da en el caso del señor César Cataño. Más bien, pareciese sugerir el fiscal en su propia requisitoria por escrito, en los presupuestos materiales, en el punto 3, que como los imputados cuentan con arraigo domiciliario, así como actividad laboral conocida y arraigo familiar en el país, que han concurrido a todas las diligencias de la investigación preliminar. Todo esto hace colegir al representante del Ministerio Público que no eludirán la acción de la justicia ni obstaculizarán la averiguación de la verdad. Entonces, yendo ya al tema de fondo, el requerimiento del representante del Ministerio Público se funda en dos supuestas vinculaciones del señor César Cataño con el delito de TIF. La primera, que correspondería a su vinculación, presunta vinculación, inexistente desde el punto de vista de la defensa, con Guzmán Rojas Hurtado, quien fue detenido el 21 de febrero del 2007 en delito flagrante TIF y luego ya procesado por lavado de activos. Hemos visto cómo la supuesta vinculación se sustentaría en que Guzmán Rojas Hurtado habría adquirido unos vehículos que habrían sido vendidos por algunas de las distribuidoras de las empresas Canagawar Corporation SAC e Import Sport Vizcar Sociedad Anónima. Esta parte de los fundamentos, de hecho, del representante del Ministerio Público es bastante inconsistente, porque es como si se pretendiera involucrar al dueño de una empresa que se dedica a la venta de armas y se procesase al dueño de la empresa que se dedica a la venta de armas por haberle vendido el arma a un homicida con el cual se produjo un homicidio. En ese sentido, esta parte de los fundamentos de hecho del representante del Ministerio Público es bastante inconsistente, atendiendo además que ya en el proceso de lavado de activos, cuando se le pregunta a Guzmán Rojas Hurtado si conoce al señor Cataño, dice que nunca lo ha visto, que no lo conoce, agregado además al hecho también de que cuando el señor Cataño en este proceso se le pregunta por Guzmán Rojas Hurtado, también dice que no lo conoce y que nunca lo ha visto. Eso en cuanto al primer indicio. El segundo indicio es el famoso atestado 095-ITIF-82, donde supuestamente se vincularía al señor César Cataño con el delito de TIF, y esto originaría el proceso de lavado de activos. Al respecto, invocamos el artículo 158, inciso primero y tercero del Código Procesal Penal, que establece las reglas de la valoración de la prueba del juez.
Y dice el artículo 158, inciso primero, el juez deberá observar las reglas de la lógica, y en el tercero, la prueba por indicios requiere que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica. Me he tomado el trabajo de hacer un escrutinio lógico del documento del atestado 095 ITIF-82 y he encontrado múltiples causales de nulidad que como prueba la invalidan con nulidad absoluta. Y es que el documento en sí adolece de muchas contradicciones y vulnera el principio de no contradicción lógica, por ejemplo. Y lo paso a demostrar. Existen 5 actas donde habría participado José Luis Porras Luardo con su firma. Estas actas fueron llevadas a cabo el 28 de septiembre de 1982, entre las 9 y 11 y 10 de la mañana. Pero de pronto aparece una sexta acta, la 026-189, donde José Luis Porras Luardo, según las 5 actas anteriores, estaba en Huancayo, pero ese mismo día y a la misma hora también estaba en Lima. O las 5 actas anteriores que demuestran que José Luis Porras Luardo estaba en Huancayo son falsas, o las 6 actas, desde la 026-183 hasta la 026-189, serían falsas. En conclusión, una persona no puede estar en 2 lugares a la vez, al mismo tiempo y el mismo día. Eso vulnera el principio lógico de no contradicción. O las cosas son blancas o negras, en una situación no puede ser blanco y negro a la vez. Una segunda causal de nulidad que hemos encontrado en el atestado 095 ITIF-82 lo encontramos en el acta 023-183, donde existe un acta realizada en el domicilio de Guillermina Zambrano el 28 de septiembre de 1982 en una dirección en Huancayo, y luego el acta 026-186 realizada en el domicilio de Fermina Romero. En ambas actas participa José Luis Porras Luardo, pero en este caso, por las horas en que se produce y por el día en que se produce, es decir, entre las 9:30 y 11 y 10 de la mañana, no pueden haberse realizado 2 registros domiciliarios al mismo tiempo con la participación de José Luis Porras Luardo, porque se hubiera tenido que partir en 2. Entonces, aquí también encontramos otra contradicción, es decir, hay 2 actas firmadas el mismo día y a la misma hora por José Luis Porras Luardo en domicilios distintos, en direcciones distintas. ¿Cómo hizo José Luis Porras Luardo para partirse en 2? Una segunda causal de nulidad. Una tercera causal de nulidad, y que nos parece un vicio insubsanable, es que en el atestado no obre el oficio de la policía comunicándole al juez instructor el traslado de José Luis Porras Luardo, de forma tal que se vulneró el artículo 71 literal del decreto legislativo, del decreto ley 22.095. Y es que no obra el oficio de la policía, porque José Luis Porras Luardo nunca estuvo en Lima, porque estaba en Huancayo. Un cuarto vicio de nulidad que encontramos en el atestado es que no aparece consignada la foto de Adolfo Carguayanqui Porras. En el atestado se puede apreciar de la declaración de Teodosia Báez Ramírez que le dicen si reconoce al señor Adolfo Carguayanqui Porras en la foto que se le muestra, pero esa foto no aparece consignado en el atestado, no está esa foto. Entonces, sobre la base de que lo ha reconocido, si la foto no aparece en el atestado, eso es verdaderamente algo que permanecerá siempre en el misterio. Un quinto vicio lo encontramos en el atestado 095, cuando la testigo Teodosia Báez Ramírez dice ser analfabeta y pone su huella digital en el atestado. Pero según su ficha de la RENIEC que oportunamente presentaremos, ella tiene primero de primaria, es decir, no es analfabeta, y además aparece consignada su firma en la ficha de la RENIEC dentro de los archivos. Entonces, si sabía firmar y tenía primero de primaria, no era analfabeta y tampoco tenía por qué colocarle su huella digital, sino su firma. Y un sexto vicio, porque hemos encontrado 12 y no voy a seguir mencionándolos después de este sexto vicio, es que si se había identificado plenamente a Adolfo Carguayanqui Porras
¿Por qué no se mencionaron sus características físicas en el atestado? En conclusión, de los fundamentos de hecho del representante del Ministerio Público en su requerimiento, estas dos vinculaciones, confrontadas con la realidad y con las pruebas, no son suficientes para que justifiquen una medida como la comparecencia restrictiva. Por otro lado, y abordando dentro del terreno procesal la conducta desplegada por César Cataño Porras, tenemos que desde un principio ha actuado con muy buena fe procesal porque se ha puesto a derecho, ha entregado sus pasaportes, ha asistido a más de 10 declaraciones en todas las oportunidades a las que ha sido citado, no ha obstaculizado la verdad, ni mucho menos ha ocultado sus bienes, ha presentado en un recurso la lista de todos sus bienes, la lista de los bienes que tienen sus empresas. No existe peligro de reiteración delictiva. Siempre que ha salido del país y ha regresado, ha tenido la oportunidad de quedarse fuera y no lo ha hecho. Y siempre que lo ha hecho ha sido por motivo de trabajo para visitar a sus hijos. Finalmente, quisiera decir que sobre la variabilidad de las medidas cautelares, esta circunstancia procesal está gobernada por un principio que viene del derecho romano, que es rebus sic stantibus, que consiste en que solo se puede modificar la situación de un imputado cuando han sucedido hechos que varían sus circunstancias procesales, esto es, aquellas que precisamente toca el artículo 253, inciso tercero, si ha entorpecido la averiguación de la verdad. No ha entorpecido la averiguación de la verdad porque ha declarado hasta en más de 10 oportunidades y siempre que se le ha pedido que lo haga. Si ha tratado de fugar del país, no lo ha hecho porque ha salido y ha regresado e inclusive ha entregado sus pasaportes. Si ha ocultado sus bienes, que tampoco lo ha hecho porque ha presentado una lista con sus bienes así como de los bienes de sus empresas. Si ha sobrevenido en insolvente, no hay prueba de insolvencia alguna. Para evitar la retiración delictiva tampoco. Entonces, como no aparece la conducta desplegada del señor César Cataño Porras, ninguna de estas circunstancias que hayan hecho variar su situación procesal, no se justificaría la medida de comparecencia restrictiva solicitada por el Ministerio Público. Es por eso que esta defensa concluye su informe oral solicitando que se declare infundada la solicitud de requerimiento de comparecencia restrictiva hecha por el Ministerio Público a su despacho. Eso es todo. Gracias, señor abogado.